La doctora va a entrar a las 8, ¿no? La doctora Olenka. Sí, doctor. Entonces tengo que estar... De repente me puedo pasar unos 10 minutitos, creo, ¿no? No va a pasar nada. Ya. Ya, Gabriel, puedes comenzar a grabarlo. Ya, doctor. Puede comenzar, doctor. Ya, gracias. Buenos días. Buenos días, chicas, chicos, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buen día. Espero que Buenos días, empecemos. doctor. Muy bien. Empecemos espero que empezar un sábado bonito con una clase mía. Bueno, la clase que ha sido asignada para mí es el síndrome bronquítico. Pero he querido en esta primera clase hacer también algo de repente lo que no van a programar algunos temas que también corresponde al aparato respiratorio, pero que son muy frecuentes. Ustedes van a ver mucho en su vida diaria y que es necesario recordarlas, ¿ya? Entonces, vamos a ver algo sobre la anatomía funcional estructural de los pulmones. Acá tenemos los pulmones, ¿no es cierto? Con sus vías aéreas, que son las vías aéreas altas, la que se conoce, que comienza en nariz, faringe, pasa a glotis y llega hasta el cartílago cricoides, ¿no? Desde el cartílago cricoides para abajo son las vías aéreas bajas. Entonces acá esto de tráquea no, es más o menos hasta la altura del cartílago cricoides. Entonces, ¿qué son? Son vías de conducción, ¿no es cierto? La nariz, que es el órgano respiratorio externo, que el que capta el oxígeno del exterior, lo calienta y lo humedece y lo pasa aquí. Pasa a las vías aéreas bajas, ¿no es cierto? La tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho con sus 3 bronquios principales, ¿no es cierto? Y se va subdividiendo. No se olviden que la tráquea tiene un cartílago que no está conjuncionado hacia atrás, ¿no? Digamos, es una forma de C o de herradura, ¿no es cierto? Las vías aéreas, como van descendiendo, van subdividiéndose paulatinamente hasta que finalmente llega a lo que se llama los bronquiolos respiratorios. Más o menos es en la unidad 21, 22 de la subdivisión. Cuando entramos acá a la unidad respiratoria, significa que ya es activo, va a pasar a formar parte ya del otro componente que es la fisiología de la respiración, que es el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Porque acá las vías conducen, ¿no es cierto? Conducen el aire, conducen hasta acá, hasta los sacos alveolares, que son finalmente las unidades funcionales, íntimas, ¿de acuerdo? Íntimas y últimas, muy bien. Cuando vemos al pulmón debemos que verlo en su integridad, ¿no es cierto? Hemos visto ahora las vías aéreas. Nos corresponde el parénquima alveolar. El parénquima pulmonar, que significa
el conjunto de alvéolos. Está tachonado todo el pulmón, ¿no es cierto? Son como racimo de uvas que están dispuestos en todo el pulmón. Esto se considera el parénquima pulmonar. ¿De que hay patología aquí? Sí, y es muy frecuente. Se conoce como síndrome de condensación, neumonía. La neumonía típica, clásica, la neumonía por estreptococo, por neumococo. No me corresponde en este caso hacerlo, pero les recuerdo que en pulmones el parénquima pulmonar consideramos al alvéolo. Y la patología característica es el síndrome de condensación, neumonía lobar, que se llama, porque usualmente toma un lóbulo pulmonar. ¿De acuerdo? Con sus características propias, que no es motivo de la presente clase. Entonces, en el alvéolo pulmonar, síndrome de condensación, neumonía. Muy bien, estamos viviendo una pandemia y también este SARS-CoV-2 que se ha convertido en un virus escurridizo, ubicuo, está en todos sitios, también en ocasiones toma esto, pero no da el síndrome de condensación clásico, que me imagino lo van a hacer en la clase correspondiente. Produce unas neumonías, ¿no es cierto? O sea, infiltración de este alvéolo, de la pared del alvéolo, no se olviden que están los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2, entonces daña los neumocitos de tipo 2 y provocan un exudado, ¿no es cierto?, en el epitelio. Eso es una neumonía, pero una neumonía pues característica de los virus. No nos olvidemos que también los pulmones tienen su trama vascular, que tienen su arteria, que es la arteria pulmonar. Una arteria característica muy importante que se encarga de la perfusión pulmonar. ¿No es cierto? La arteria pulmonar, igualito como en la tráquea, se va dividiendo en arterias, arteriolas, ¿no es cierto? Van perdiendo su musculatura lisa y llegan finalmente y envuelven al alvéolo. Entonces está encargado de dar la perfusión, la circulación, la irrigación de los pulmones. ¿No es cierto? El lado venoso es el que regresa la sangre ya oxigenada. Miren, fíjense qué paradoja. Se dice que toda vena lleva sangre venosa, pero acá en el pulmón lleva sangre ya oxigenada. Y la arteria pulmonar lleva en el gran porcentaje, 90%, un poquito más, sangre venosa que viene proveniente de toda la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Entonces no nos olvidemos también de estos vasos pulmonares, que son asiento de patologías, entre ellos tromboembolismo pulmonar, que se relaciona directamente con la trombosis venosa profunda. Antes del advenimiento, la causa, casi la causa primaria de este tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda, que usualmente se localizaba en extremidades inferiores, en una o en ambas, generalmente en una, y de ahí se soltaba un tromboémbolo y ocasionaba el cierre de las arterias pulmonares. Otra patología muy frecuente es la hipertensión pulmonar. Como hay hipertensión sistémica, ¿no es cierto?, que está dada por la
aumento de la presión en el territorio aórtico. Acá también estas ramas de la pulmonar pueden aumentar, pueden muscularizarse y dar lugar a aumento. Esto se llama hipertensión pulmonar. ¿Dónde podemos encontrar? Hay una idiopática que no se conoce, la insuficiencia cardíaca vía los pulmones mismos, la insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo, pueden ocasionar hipertensión pulmonar. Y una patología que es muy frecuente en nuestro medio, que es el cor pulmonar crónico, es decir, corazón-pulmón crónico, es decir, patología pulmonar primaria que incide secundariamente al corazón, que incide secundariamente mediante esto, aumento de la presión pulmonar. ¿Se da cuenta? Entonces, al pulmón derecho lo afecta a dos, su compadre del lado izquierdo y el pulmón, con una patología pulmonar que los vamos a revisar. Gran parte de lo que vamos a revisar son patologías crónicas. Todo eso puede dar cor pulmonar crónico, una patología muy frecuente en nuestro medio. Esto ya lo hemos visto. Muy bien, el intersticio, ¿no es cierto? Acuérdense del intersticio, a ver, acá, el intersticio, o sea, lo que está, el tejido que está entre los alvéolos, ¿no es cierto? Es el tejido intersticial, muy importante, muy importante. La infiltración por gérmenes se conoce como neumonitis, las neumonías atípicas primarias, o sea, toma el intersticio. Y entre ellos era clásico el Mycoplasma pneumoniae. Lo hemos conocido desde hace mucho tiempo. Vamos a conocerlo, no se van a olvidar. El Pneumocystis carini, que es un complejo relacionado al SIDA. Los pacientes con SIDA, con inmunodeficiencia, no fallecen por el SIDA en sí, sino por esta infección añadida que es el Pneumocystis carini. Da neumonías de tipo intersticial. Hace poco, desde hace 6, 7 años más o menos, tuvimos también esta epidemia que no llegó a los niveles de la pandemia, influenza AH1N1. La hemos visto, le hemos trabajado esto en emergencia, en el hospital, pero no llegó a la situación catastrófica del COVID-19, que también viene. Entonces, el COVID estamos diciendo que es ubicuo, que es escurridizo. Les dije que toma el alvéolo, pero también toma el intersticio como todo virus. ¿No es cierto? Tos seca, disnea, síntomas generales, ¿no es cierto? Y les voy adelantando, acá se describe los estertores, los crepitantes de tipo velcro. Algún momento ya lo van a hacer, me imagino, creo que a mí casi no me corresponde en los temas que me toca dictar. Y el EPIT, ¿no? Es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. EPIT, no es el EPOC, ¿eh? Cuidado, el EPIT, que suele ser secundaria, puede ser idiopática, que no se conoce la causa, puede ser a veces por fármacos, por algunos estímulos diversos. Enfermedad pulmonar intersticial difusa, no se olviden de ella. Muy bien, entonces acá estamos en el intersticio, tenemos el res, sistema retículo endotelial, el tejido conectivo, el que une todo eso, y los macrófagos que están ahí dando la vuelta. No se olviden que los macrófagos son células de defensa, pero que en algunos casos, como por ejemplo en la COVID, estos más bien desencadenan una tormenta que llega a ser al final dañina.
y es la que ocasiona todos los estragos de esta pandemia. Y acá te digo un poquito más, la división, ahí está la tráquea principal, las divisiones que suele ocurrir, ¿no es cierto? Bronquiolos terminales, acá, y acá ya entramos a la zona, digamos, ¿no? A la zona respiratoria, que termina en los sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Estos ya tienen función respiratoria, es decir, ya tienen que ver con el intercambio gaseoso. Acá cada uno con su característica mucosa, su tejido muscular y el tejido cartilaginoso, ¿no es cierto? Células caliciformes, ustedes saben, las células caliciformes y el epitelio cilíndrico que existe, que va cambiando de, miren, va achatándose un poco hasta acá, hasta aquí finalmente ser solo un epitelio plano, ¿no? Conformado básicamente por neumocitos de tipo 1, ¿no es cierto? Neumocitos de tipo 1, que es el 95%, y neumocitos de tipo 2, que es el encargado de fabricar el factor surfactante, que impide que estos alvéolos se colapsen o se atelectasien. Eso es atelectasia. También acá actúa, ya les he dicho, el SARS-CoV-2, destruye los neumocitos de tipo 2 y colapsa esto. Muy bien, ahora nos vamos a patologías ya en sí, y que la vamos a ver muy frecuentemente. Creo que esta patología es de lo más frecuente que van a ver en su práctica, ya sea cuando hagan su internado o hagan sus serums, ¿no? Es lo que se conoce como la faringoamigdalitis, provocada por estreptococo, ¿no es cierto? Por estreptococo beta hemolítico se llama, ¿no? Esto se llama una amigdalitis eritematopulácea. ¿Por qué? Porque tiene puntos de pus y está eritematosa, o sea, roja, ¿no? ¿Quién no ha tenido esto en su vida? Miren, son placas purulentas, amarillas, no llegan a ser ni verdosas ni necróticas, porque después vamos a ver otra patología que sí las da unas membranas muy feas. Entonces, faringitis aguda usualmente es viral, pero cuando vemos esto es bacteriano, para que sepan que el diagnóstico es clínico. No se les vaya a ocurrir tomar una muestra, hacer cultivo y hacer el diagnóstico. Esto es clínico, clínico. Miran esta imagen y esto le dicen esto es una amigdalitis. No le digan eritematopulácea porque no va a entender el paciente, pero díganle que tiene pus y necesita usted antibiótico. En mis tiempos nosotros le poníamos penicilina, la megacilina que dura cada 24 horas, le poníamos 4 días y de ahí pasábamos a completar hasta unos 7 u 8 días. Esto hay que erradicar completamente, por favor. No lo dejemos a la mitad. Obviamente dará ardor faríngeo, tos seca, emetizante, está alta, ¿no es cierto? Es emetizante, o sea que provoca vómitos. Y síntomas generales, si es viral, va a ser síntomas generales, fiebre, malestar, decaimiento. Y ahí está, como ven acá, la faringe congestiva y las amígdalas hipertróficas con placas de pus. No se olviden, estreptococo beta hemolítico. ¿De acuerdo? Muy común eso. Esto ya es un poco raro, ¿no? Este es un esófago visto por una endoscopía digestiva alta, y donde ven que toda la mucosa del esófago está cubierta por unas placas, por unas membranas que se parecen a la leche cortada. Ustedes habrán visto a los niños cuando vomitan grumos de leche cortada, se asemeja, ¿no es cierto? Y acá tenemos en la boca, acá en las paredes yugales, hay igualito estas lesiones, ¿no es cierto?
Esto es debido a una candidiasis oral y acá en este caso candidiasis esofágica. Cuando vean estas imágenes de esa cuantía, acá sobre todo esto tiene que ser obviamente en una endoscopía, piensen en una inmunodeficiente, piensen en un VIH, inmunodeficiencia. Usted sabe que la cándida no es tan cándida como su nombre lo dice, o el muget también se le llama, el muget no es tan cándida, ¿no? Aprovecha un desequilibrio inmunológico que lo hay en el VIH y se mete ahí. Muchos pacientes hemos diagnosticado por estas lesiones, en pacientes jóvenes de 28, 29, 30, 35 años encontramos eso, comenzamos a indagar, ¿no? Comenzamos a aumentar nuestro historial clínico, a preguntar ya sobre, ¿no? Sobre costumbres sexuales, en fin. Nos bajamos, laringe. Acá tenemos la laringe, que como saben ustedes es el órgano de fonación, gracias a la faringe, estamos hablando, a la laringe, perdón, a las cuerdas laríngeas, ¿no es cierto? La laringitis aguda usual en estos tiempos de invierno, con cuya etiología pertenece al virus, usualmente. Igual que en las faringitis, eso pasa, como vamos a ver en las bronquitis aguda también, pero si es crónica, pasa de 3 o 4 meses esta afonía o disfonía, que es la forma como se presenta semiológicamente. Tengamos en cuenta siempre la tuberculosis y el cáncer, ¿no? Que siempre también está acechando, una de las dos patologías que tenemos en nuestro medio muy frecuentemente. Como les digo, su semiología es afonía, disfonía, alteraciones en la voz. No se olviden, siempre en mis clases prácticas les pregunto sobre este nervio, estos dos nervios, el recurrente laríngeo. El recurrente laríngeo inerva a las cuerdas bucales y pueden ser tomadas, sobre todo por un cáncer de tiroides, ¿no es cierto? El cáncer de tiroides avanza y puede tomar el recurrente laríngeo y darnos estos signos. Y en la cirugía de tiroides, me imagino que en el grupo de ustedes tendremos pues siquiera unos 5 cirujanos de cabeza y cuello. Cuando estén operando esta tiroides, tienen que tener mucho cuidado en no dañar a este recurrente laríngeo. Cuando operen esta tiroides, tengan cuidado, entre otras cosas, 2. No tomar este recurrente laríngeo y no tomar a las paratiroides que están detrás de las tiroides, si no le van a provocar un hipoparatiroidismo. Muy bien, la parálisis de cuerdas bucales, si es una sola, nos va a dar lo que se llama la tos bitonal. Si son las dos, el paciente se va a ahogar porque las cuerdas vocales se van a cerrar. Entonces a ese paciente hay que hacerle o una traqueostomía de urgencia o colocarle un tubo endotraqueal para que pueda respirar, so pena de que el paciente pueda fallecer. En la laringe, ahorita vamos a ver, hay lo que se llama el crup laríngeo, ocasionada por la difteria, ahorita les voy a contar, y el pseudocrup laríngeo, que es una patología viral que lo vi en niños, mucho en niños, y se manifiesta por este síntoma, que es el estridor laríngeo. Es un ruido áspero, rudo, ¿no? Es un ruido áspero, el estridor laríngeo. Les cuento. El año pasado ingresé a la clase esta imagen. Cuando empezamos, sí pues, semiología 2. Y ustedes ven esta membrana, miren, que invade, que está bajando incluso ya hacia faringe, hasta orofaringe,
y se está dirigiendo hacia la laringe. Y son membranas necróticas, verdes, feas, distintas, por favor, que las... Hay distintas de estas, miren, 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 por favor, comparen, comparen, fea. Esta es una difteria, una membrana diftérica producida por el Corynebacterium diphtheriae. La situación es que el año pasado preparé la clase, le dije, tengan en cuenta siempre. Y como no sé, como pájaro de mal agüero, a los 2 meses, no sé si se acuerdan, por estos meses fue, o después me parece, que aparecieron difteria. No llegó a Arequipa, me parece que en Lima, que fueron 5, 6 o 7 casos. Me parece que la primera fue una niñita de 5 años que lamentablemente falleció. Esta es una infección muy severa. ¿Y qué pasó? Que por la COVID se retrasaron el esquema de vacunas. ¿No es cierto? En esa la DPT, que es la triple, que inmuniza contra difteria, tétanos y pertusis. Entonces, incluso no había vacunas, tuvieron que traer de Brasil urgente para poder vacunar a las edades, sobre todo extremas de la vida, donde es la que más toma. Entonces, esta membrana diftérica puede bajar, esta membrana diftérica, sí es cierto, estoy hablando bien, puede bajar a la laringe y obstruir y dar este cruflac diftérico. En mi vida profesional he visto algunos casos. La que más he visto ha sido el pseudo laríngeo, cuya etiología es viral, es viral. No sé si me han entendido, chicos. No sé si me han entendido. Tengan en cuenta de esto. La difteria está presente, está presente. Entonces, cuando vean una membrana fea, negruzca, que invade, no es pultácea, ¿no es cierto? No son puntos de pus. Estas son membranas. Piensen en difteria. La pueden encontrar en cualquier momento, se los digo. Ya entrando, en la siguiente clase vamos a extender mucho más eso. Tenemos todavía otra clase, la bronquitis aguda, ¿no es cierto? Un cuadro bronquial agudo, también muy frecuente, sobre todo en los cambios de estación, el tiempo de invierno, cuya etiología obedece al 95% a virus. Entonces tengan cuidado de no utilizar, pues, antibióticos. Solamente tratamiento con paracetamol, si está con mucha fiebre, malestar, cama preferible 2 días, que se hidrate bien y listo. El menor porcentaje es bacteriana, sobre todo provocado por gram positivos, como son la mayoría de patologías de vías respiratorias. Usualmente se dice que tome el bronquio grueso, estoy adelantando, eso lo vamos a hacer mucho más detallado en la próxima semana, ¿no es cierto? Acá está un bronquio normal y acá está un bronquio inflamado por bronquitis aguda. Se dice que es bronquio grueso, toma todos los bronquios, puede tomar también la tráquea. Este virus no solamente va a decir yo tomo este bronquio grueso y de acá no me muevo. También va a subir hacia arriba, va a bajar un poquito, ¿no es cierto? No vamos a circunscribir esa patología, no va a haber un dique ahí, va a decir hasta acá no llegas. No, eso no es así en medicina. ¿De acuerdo? Más o menos entonces una semblanza general estoy haciendo, lo vamos a hacer mucho más. Entonces en el síndrome bronquítico habrá tos con esputo, puede ser primero puede ser tos seca, después puede ser resputo mucoso, y si tomamos el purulento, podemos estar sospechando que la patología sea más bien como causa una bacteria. Obviamente, si es viral, habrá fiebre, malestar, disnea, osteomialgias, en fin. A la auscultación, como son roncos gruesos, vamos a encontrar
roncantes diseminados en ambos campos pulmonares, ¿no? Roncantes diseminados en los campos pulmonares. La radiografía clásicamente es una radiografía normal. Acá vemos una radiografía de características normales. El asma bronquial, otra patología bronquial muy frecuente en nuestro medio. Ustedes saben que el asma era propio de los limeños por su clima húmedo y por su contaminación. Y nosotros estábamos vírgenes, exentos de esto. Pero ¿qué ha pasado? Que el parque automotor ha aumentado, hay vehículos ya de mucho tiempo y ha contaminado, pues ha contaminado nuestra, de tal manera que tenemos ahora más asma que los limeños. Entonces ya los limeños no vienen a Arequipa a curarse. Tenemos mucha asma. ¿Qué ocurre en el asma? En los bronquios delgados, se dice que son los bronquios delgados, ¿no es cierto? En las subdivisiones, son todos los bronquios delgados, ocurre 3 hechos fisiopatológicos. La contracción del músculo liso, el edema de mucosa y la hipersecreción de mucosa. ¿Se dan cuenta? 3 hechos, si ustedes ven el conductito, si hay contracción del músculo, hay edema de mucosa y hay hipersecreción de mucosa, ese bronquio se va a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces vamos viendo que este es un bronquiolo, mucosa normal. Acá está el moco, la capita de moco que siempre tiene que haber. Es el epitelio normal, la lámina propia, la membrana basal, sus glándulas acá, su músculo liso y el tejido conectivo y el cartílago. ¿De acuerdo? Miren, fíjate lo que ocurre en el asma. Hay un incremento del moco, hay contracción del músculo liso y miren toda esta infiltración de células, macrófagos, eosinófilos, linfocitos. Es decir, que si en bronquios, esto es una hoguerita que hacemos para calentarnos si vamos al campo, si vamos a hacer camping. Esto es un incendio en la foresta. Esto lo vamos a ver mucho mejor y en las siguientes que tengo, les he preparado en las siguientes diapositivas, que muchas de esas ya las han presentado también mis alumnos que han rotado por mí, porque esto sí es tema mío que lo voy a hacer durante todo el curso. Asma bronquial, entonces, vienen por crisis paroxísticas, ¿no es cierto? El pacientito está 3, 4 meses, se expone al alergeno y arranca, ¿no es cierto?, con disnea, tos con esputo mucoso, silbidos, nosotros los podemos escuchar los silbidos, respira, dice, está silbando mi pecho. A la auscultación vamos a encontrar sibilantes diseminados, expiración forzada y prolongada, por favor vayan eso, ¿no es cierto? Sibilantes y expiración forzada, ¿no? Normalmente ya hemos hecho que la expiración no es forzada ni prolongada, es pasiva, pero acá en el asma bronquial es forzada y prolongada, ¿no es cierto? Esto da lugar a que entre más aire que lo que sale. Por eso el pulmón es hiperaereado. Si ustedes lo ven, acá es una dama, acá está esta es una dama, y que está, y por eso es que las mamas acá le dan un cierto distinto tono acá, a estos lados, ¿no es cierto? Que está aireado. Este pulmón está más ensanchado que lo normal. Esto es lo que ocurre así. Lo vamos a hacer, como les vuelvo a repetir, en forma más detallada en la siguiente clase. Broncoespasmo entonces ocurre. Broncoespasmo. Contracción del músculo liso, edema de mucosa e hipersecreción de la mucosa. Eso no se olvide, por favor. En los bronquios delgados, sobre todo, no exclusivamente.
Otra patología que es bronquial, que es crónica, son las bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales que pueden ser saculares, fusiformes. ¿No es cierto? Esta es una pieza anatómica, no sé si será de una autopsia o de una cirugía, poscirugía, y ahí ven las dilataciones, ¿no es cierto? Es un pulmón totalmente distorsionado en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño y en cuanto a su color, ¿no? Son pulmones bronquiectásicos, dilataciones bronquiales. Las bronquiectasias obedecen, ya vamos a ver en la siguiente que más bien a la bronquiectasia la vamos a conocer como un síndrome, ¿no es cierto? Como un síndrome. El síndrome es como el océano Pacífico. El océano Pacífico, por lo menos en nuestra costa peruana, se nutre de todos los ríos que le vienen desde Tumbes hasta Tacna, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el síndrome, el conjunto de síntomas y de signos. Entonces, podemos tener una bronquiectasia congénita, que se denomina el síndrome de Cartagener. ¿Y por qué se caracteriza ese síndrome de Cartagener? Por las bronquiectasias, acá están las bronquiectasias, situs inversus, mira el pulmón, perdón, la silueta cardíaca está apuntando hacia la derecha. Normalmente debe apuntar hacia la izquierda, como hemos visto en las anteriores. El hígado que debía estar acá, miren, acá hay aire, ¿no es cierto? Y acá pasa al lado izquierdo. Eso se llama situs inversus y sinusitis. Es deficiencia, como lo vamos a ver mucho más detalladamente, de una enzima del alfa-1 antitripsina, ¿no es cierto? Síndrome de Cartagener, como causa de bronquiectasias. En nuestro medio, no nos olvidemos de la tuberculosis. La tuberculosis sigue acechándonos. Ustedes saben que la tuberculosis acompañaba al hombre desde que es hombre. Y grandes personajes en 1700, 1800, hasta 1900 más o menos, en 1940 cuando se sintetiza la streptomicina y se reporta el primer caso curado con streptomicina. Ahora actualmente ya se retiró la streptomicina, es un aminoglucósido que provocaba daño al oído y también al riñón, o sea, producía nefropatía y producía sordera. Ahora ya hay otros tipos de tratamiento que son usualmente orales, ¿no? La streptomicina era intramuscular, la vía de administración era la intramuscular, no se olviden. Y como les digo, la tuberculosis está presente. Cuando encontremos o sospechemos de bronquiectasia, sospechemos de tuberculosis. Las bronquitis crónica, en fin, otras patologías nos pudiera dar. La semiología es clásica, les voy adelantando para que se acuerden. La tos y la broncorrea. La broncorrea es la expulsión usualmente de pus amarilla, verdosa, maloliente, que provoca en el paciente halitosis. Y usualmente es matinal. El paciente ya sabe y se coloca de cúbito lateral derecho o izquierdo y ahí expulsa abundante cantidad. La broncorrea no es tanto como, digamos, la vómica, esto hacemos en mis clases prácticas, la vómica purulenta, ni tan poquita como el esputo purulento. ¿Se dan cuenta? Son dos extremos. La broncorrea estaría en el centro. No sé si me estoy dejando entender. La vómica purulenta es abundante, son bocaranadas que sale de pus. El esputo sale junto con la tos.
¿no? El esputo sale con la tos, el esputo purulento sale con la tos. La broncorrea estaría en un sitio intermedio. En la auscultación clásico son los crepitantes gruesos basales. Ayer en mi práctica nos han hecho escuchar, por ejemplo, unos crepitantes gruesos basales que pudieran simular un síndrome de condensación, como ya les he dicho. En las bronquiectasias, acá, por ejemplo, este es un pulmón que está totalmente destruido, totalmente destruido. Tanto el derecho como el izquierdo, miren, llenecito, ¿no? Llenecito, y acá se nota como unas imágenes como panal de abejas en las bases. Eso es muy clásico, muy típico en las bronquiectasias. Este pulmón está realmente tirado. Si yo veo este pulmón, ustedes ven este pulmón, ustedes sospechen que esto sea una tuberculosis, acá en nuestro medio, que sea una tuberculosis. Son bronquiectasias, lo más probable, secundarias a tuberculosis. Tendríamos que tener algunos datos semiológicos más para poder confirmar, pero viendo así, a primera vista, yo digo, este es un pulmón tuberculoso. Muy bien. Doctor, Dime. le quedan los 5 minutos, pero se puede Ya, pasar por esto. gracias. Gracias, Gabriel. Gracias. Muy bien. Entonces, hemos repasado con cargo hacerlo un poquito casi todas las patologías que me corresponden. Me faltaría síndrome bronquiectásico, perdón, síndrome cavitario y enfisema, que también tengo diapositivas preparadas para la siguiente clase, que va a ser igual el próximo sábado a las 7 de la mañana, de lo cual agradezco a Gabriel, a Valeria, que me hayan enviado el link correspondiente y para poder hacerla, creo, en forma satisfactoria esta clase. Entonces, creo que ya para terminar, no se olviden la broncorrea, característica de las bronquiectasias. Eso vamos a agrandarle un poquito más, vamos a reiterar un poquito más, y esos crepitantes gruesos basales bilaterales, ¿no es cierto? Bilaterales. Ahí está esto, este pulmón, vean. Ojalá nunca más tuviéramos, pero como vamos las cosas en nuestra patria, creo que todavía vamos a tener eso. Y finalmente, hablamos del EPID. ¿Recuerdan, chicos, chicas? ¿Recuerdan que hablamos del EPID? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, que toma el intersticio. Acá hablamos del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que obedece básicamente a este elemento que tenemos que desterrarlo de nuestra vida, de nosotros, de la familia, de nuestros pacientes, este tabaco, el tabaco, ¿ya? Y básicamente hablamos de dos procesos: bronquitis crónica, no bronquitis aguda, por favor, bronquitis crónica, no bronquitis aguda. Ya les he dicho que bronquitis aguda obedece casi siempre a una etiología viral. Usualmente a los 8 o 10 días se arregla todo. A veces se dice que puede la tos durar hasta unas 3 semanas, pero no hay que darle mayor importancia. Hidratarlo simplemente y listo. Pero acá le estoy hablando bronquitis crónica, ya una patología crónica que llega a ser invalidante respiratoria incluso para nuestro paciente. Y otra de mayor gravedad quizás que esta, aunque las dos tienen la misma evolución, son evolutivas y que van a conducir a un deterioro respiratorio permanente de nuestro paciente, que es el enfisema pulmonar.
y que obedece, les vuelvo a repetir, en el 95% en nuestro medio al tabaco. Así que, barbas en remojo, ustedes son médicos, van a ser médicos en pocos años y ustedes tienen que ser muy drásticos en eso. No fumemos, pues. No permitamos que fume nuestro ámbito cercano, nuestro ámbito familiar. A veces es muy difícil retirar. Igual hay que prevenir desde niños, ¿no es cierto? A veces a nosotros los niños eso lo hacemos por experiencia propia, a veces nos juntábamos con gente mayor que ya fumaba y nos inducían pues a que fumaban. La primera vez que fumábamos terminábamos con unos vómitos que nos duraba 24 horas, ¿no? Y era más que otra cosa por monería, si les valga el término, ¿no? Hacer y pensar que ya fumando, ya somos pues grandecitos y ya podemos hacer lo que querramos. Esto no tenemos que desterrar definitivamente. Para mí es un vicio, es un hábito que no tiene nada de gracioso. Se dice que para los nervios, cuando uno fuma se pone más nervioso. Se dice que para el frío abríguense y tomen un té caliente, una limonada caliente, y con eso se calientan. El cigarro no le va a hacer. Eso les digo. Más vamos a dañar esto a nuestros pobres pulmones. Y solo le estoy diciendo una pequeña porción de lo que hace. Y no hablamos del cáncer de pulmón. No hablamos de la arteriosclerosis, no hablamos de la síndrome coronario agudo, que ya es cosa mayor. ¿De acuerdo? Entonces, estoy haciendo una introducción, estoy haciendo un entremés, lo que vamos a culminar la siguiente semana. ¿De acuerdo? Creo que con esto se acabó. Muy bien. Todavía creo que tenemos unos minutitos. Si tuvieran algunas preguntas, con todo gusto. Si tuvieran alguna pregunta sobre esto para retirar las diapos, algún comentario. Ay, peste, Doctor, sí, disculpe, en las sí, bronquiectasias siempre se va a ver el situs inverso. perdón, ¿en cuál? ¿En el síndrome de Cartagener? No, nos dijo que había, bueno, en la radiografía se veía el situs inverso cuando En, el la, corazón. en el síndrome de Cartagener. Ujú. ¿Tu nombre, hija? Rebeca. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Bien. Rebe, te he dicho que en el síndrome de Cartagener, que es una patología congénita, o sea, el niño nace con eso, hay deficiencia de alfa 1 antitripsina. La tríada característica es eso: bronquiectasias, situs inversus y sinusitis. Entonces, siempre lo vamos a ver, es lo más característico. Es lo más característico. Es lo más característico. Normalmente, si vemos las otras radiografías acá, por ejemplo, a pesar de que está distorsionado, pero acá la punta del corazón va hacia el lado izquierdo, siempre. Acá está distorsionado, ¿no? Acá está distorsionado, está fibrótico, está tiras. Ahí vamos a ver otra. No, este es el situs inversus. A ver si hay... Acá, por ejemplo, miren. Acá está apuntando al lado izquierdo. ¿Me entiendes, Sí, doctor. Rebeca? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Todavía tenemos 4 minutos, podemos conversar con todo gusto. Doctor, Sí, ¿nos podría compartir sus diapositivas? estoy compartiéndolas o las retiré. El archivo, disculpa. Ah, ¿quieres que te las pase? Sí, doctor. Para, ¿Todas? para algunos compañeros que quizás no han podido conectarse. Ya. Lo hago en el... Yo tengo que hacerlo, ¿no? Tú no lo puedes hacer. Usted tiene el archivo, doctor. Ya, ya. Yo tengo el archivo, entonces te los envío.
por favor, eres Gabriel, ¿no? Sí, doctor. Gabriel, te lo paso a tu correo, me pasas en el WhatsApp, me lo pasas tu correo y te lo paso ahí. Ya, doctor. Listo. Ya, yo te lo paso. Con todo gusto. Como tengo todavía en la siguiente clase, entonces te los paso las dos clases. ¿Ya? Ya, doctor, perfecto. Listo. ¿Algún comentario más, chicos? A ver, ¿han captado lo que les he querido decir de la difteria? Yo inocentemente, a mis años, creí que ya la difteria era, ¿no? Era, pero no había sido así. Cuando hice mis años de pregrado en la clínica, en el Hospital Honorio Delgado, cuando hice mi internado, vimos algunos casos de esas membranas feas que les he mostrado. Estas, vimos. Y se confirmó porque inmediatamente llamamos al microbiólogo, ahí sí cabe llamar al microbiólogo para que le tome una muestra y haga cultivo, ahí sí cabe. Croup diftérico sí creo que he visto en mi vida uno o dos casos, son muy severos, porque además de que puede afectar la vía respiratoria, o de hecho afecta la vía respiratoria, también provoca una toxina que provoca alteraciones en el corazón, que es finalmente la causa de muerte, si no lo es la insuficiencia respiratoria. Es muy severa. Por eso la necesidad de vacunarse con la triple, ¿no es cierto? Al recién nacido lo vacunamos, eso ya lo hemos visto en el esquema de vacunación, a los 2, 4, 6 meses, polio triple, ¿no es cierto? La polio antipolio que es oral, la vacuna de Sabin y la triple, difteria, tétanos, pertusis, intramuscular, ¿no es cierto? En el glúteo del niñito. Eso ocasiona a veces dolor en el sitio de la inyección y fiebrecita en la noche. Que no se preocupen, que le den un poquito de Reprimán o una aspirinita chiquita para niños y con eso le va a pasar. Entonces, no sé si habrá quedado claro esto, ¿no es cierto? El crup laríngeo, difteria, y el pseudocrup o falso crup, esto sí lo he visto en niños. Como hace años que no hago niños, y este es de causa viral, o sea que no se preocupen, no le en esos tiempos, en los niños como veíamos tanto, ahí en las áreas de emergencia, teníamos un calentador y hacíamos hervir agua. ¿Para qué? Para darle ambiente húmedo. Se decía, con el ambiente húmedo eso le vamos a pasar. Y a veces se nos tentaba darle un poquito de corticoides, con lo cual disminuía. Obviamente el papá, la mamá estaba desesperado porque su hijito estaba pues respirando y silbando, ¿no? Con este estridor laríngeo, que es típico de la laringe, el estridor laríngeo. Es un ruido grueso, que es un pito, casi como es un cornaje, ¿ya? ¿Algo más? Creo que estamos terminando. Ay, ay, ay.